Bien, entonces continuando con lo que habíamos explicado en la anterior parte de cómo desarrollar el proyecto integrado que tienen que hacer ustedes para el desarrollo de este proyecto, lo habíamos separado por capítulos. En el capítulo 1 teníamos que ver lo que es el problema de estudio, cómo se lo especificaba, cómo dábamos a conocer el tema, la introducción, cómo se la hacía, respondiendo a ciertas preguntas que obviamente luego todas esas preguntas tenemos que, o dichas respuestas tenemos que unirlas en uno o varios párrafos, dándole sentido a todo lo que hemos escrito anteriormente en un borrador. Sacamos la introducción. Había mencionado de asimismo que el antecedente, que es el origen del problema en el pasado, por decirlo así, ¿no? Cómo sucedió. En los antecedentes también se escriben, si se trata del lugar donde se realizará el estudio, también podemos este, hacer una recreación breve sobre la historia de aquel lugar. Por ejemplo, si de Babahoyo se tratase, tendrían que hablar un poco acerca de Babahoyo, un poco nomás, o sea, no nos vamos a extender mucho en la historia, sino que un poco, y luego también tenemos que especificar los orígenes de la problemática, por qué se dio, cómo afectó y cómo sigue afectando, ¿no? La definición del problema es que ya el problema lo, lo hablamos de una manera dando a entender eh, el cómo surgió el problema, y volviendo a coger el tema del estudio lo plasmamos de esa manera, ¿no? Sí. Entonces, en la justificación del estudio ya habíamos dicho que era el por qué hacíamos la investigación, en frases o en párrafos vamos a delinear los motivos por el cual nos llevó a escoger ese tema y a realizar dicha investigación. Y por último, los objetivos del estudio, que también habíamos explicado cómo se lo realiza, ¿sí? Empezando con verbos en infinitivo y luego escogiendo las principales ideas del problema de estudio. En el objetivo general siempre es el tema, y los objetivos específicos tienen que ver con los subtemas o las ideas principales del trabajo. Entrando al capítulo 2 ya en materia, el capítulo 2 lo que íbamos a ver este día de hoy, tenemos que realizar como primer, como primer punto el marco conceptual, ¿no? Es decir, aquí tenemos que definir los conceptos de todos aquellos elementos que intervienen en nuestro estudio, en nuestro problema de estudio. Si el estudio me dice, o el tema me dice que analizar, con el objetivo me dice analizar cuáles son las causas de la contaminación del estero Cristal, que pertenece al recinto San Antonio del Cantón San Juan, provincia de Los Ríos. Bueno, en el marco conceptual vamos a escribir todos los conceptos que atañen a ese estudio. Todos los conceptos que atañen a dicho estudio vamos a escribir allí en el marco conceptual, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a escribir contaminación. Contaminación, ¿sí? Y vamos a irnos obviamente a valer de textos que vamos a encontrar ya sea en el internet o en libros. Ustedes verán cuál es la fuente de información que utilizan, y van a hacer la búsqueda específica, por decirlo así. Utiliza un navegador de internet y vamos a buscar el concepto de contaminación, ¿sí? Contaminación, obviamente tenemos que buscar eh, conceptos que provengan de páginas seguras, más que todo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una que proviene de una página de la Universidad de Colombia, una Universidad de Colombia, y aquí nos estratifica de qué se trata la contaminación, ¿no? ¿Sí?
¿De qué se trata la contaminación? ¿Sí? Cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan en el equilibrio del ecosistema. Sí, eso es una respuesta corta o un concepto corto de lo que es contaminación. Entonces, aquí inclusive les da ejemplos de lo que es la contaminación, cuáles son los agentes que pueden realizar contaminación en sí, ¿no? Pero aquí estamos hablando en términos generales, ¿qué es la contaminación? Por ende, solamente nos atañe el interesarnos sobre dicha particularidad o el concepto propio de lo que es la contaminación. Y aquí está, ¿no? Tenemos el concepto de contaminación, podemos coger ese concepto y no vamos a coger y transcribir de aquí a acá a nuestro proyecto de trabajo, o al menos que nosotros citemos, usando las normas APA vigentes, citemos el texto que está aquí, ¿no? No sé si este, este texto de aquí lo podemos citar. Vemos que pertenece a una página de internet, que es de una universidad quien está promulgando esto. Entonces podemos definir según la universidad, podríamos decir, y también no encontramos en este apartado, no encontramos una fecha para poder hacer la referencia del caso, pero podemos empezar hablando según la universidad. En este caso, EAFIT, como no tenemos fecha, sin fecha, establece que abrimos comillas, porque no es un texto largo. La contaminación es cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Punto, ¿no? Veamos si esto que hemos transcrito tiene 40 palabras, tiene 25 palabras, por lo tanto está bien que hagamos referencia de esta manera. Ya después más adelante también estaré explicando cómo se hace cómo se cita en normas APA cuando vamos a copiar textualmente lo que encontramos, ya sea en internet, en un libro, una revista, etcétera, en cualquier fuente de información. Si vamos a copiar textualmente aquello, ¿sí? Y si lo que vamos a copiar es unas líneas o un párrafo menor a 40 palabras, entonces simplemente hacemos énfasis de el autor de aquella frase, entre paréntesis escribimos del año al cual pertenece ese estudio. Como no tiene año, no se puede observar el año que ha sido escrito aquello, entonces le ponemos sin fecha ese punto, y luego entre comillas escribimos textualmente lo que dice la teoría. No, la contaminación es cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y que afectan el equilibrio del ecosistema. Sí, de esa manera nosotros no estamos cometiendo plagio, ¿no es verdad? No estamos cometiendo plagio. Y al finalizar, en las referencias bibliográficas, que ya vamos a ver al último también, tenemos que escribir la referencia de esta página, en la cual también las normas APA establece cómo se referencia un texto que nosotros hayamos obtenido de alguna fuente de información,
¿no es verdad? Entre otras cosas, en las citas bibliográficas o en las referencias bibliográficas debemos escribir el nombre del autor, ¿sí? En este caso Norma Japas indica que debes escribir la inicial de su nombre, el apellido, el año que fue publicada la información, eh, el título de ya sea del libro, de un estudio, de una página de internet, de un ensayo, de un informe, etcétera, el título de donde usted sacó esa información. Si la sacó de internet, tiene que ir la URL o la dirección web de la página de donde sacó la información. Y eso sería la manera como tendrían que citar. Que insisto, en otro apartado, en otra clase, estaremos viendo cómo hacer referencias bibliográficas utilizando normas APA. Que esto también el proyecto requiere que ustedes hagan. También requiere que ustedes hagan, que incluyan las referencias, ¿sí?, que va a tener vuestra investigación. Y luego, si hablando en redactar lo que es el marco conceptual, por acá puedes poner, por ejemplo, contaminación ambiental, ¿sí? Contaminación ambiental, que ya es diferente que la contaminación. Contaminación por sí solo es un apartado distinto. Ahora, la contaminación ambiental también puede ser otro apartado distinto, y eso es algo que también tienen que irse a valer del internet y buscarlo. Contaminación ambiental, ¿no? Miren cómo aquí podemos encontrar en esta página. Siempre traten de buscar páginas en las cuales les provea a ustedes el nombre del autor de dicha página, el nombre del autor, y que también les provea por lo menos el año en que se publicó. Por ejemplo, aquí en esta página de aquí, que pertenece al gobierno de Colombia, ¿sí? El gobierno de Colombia nos habla sobre la contaminación ambiental. Si bien es cierto, no existe un nombre del autor, pero sí es la propia organización quien crea esta página y es la dueña de los derechos de lo escrito aquí, pero resulta un poquito más complejo citar este tipo de páginas. Entonces, busquemos una. Aquí hay una que sí tiene fecha, 18 de marzo del 2020. Vamos a ver si que también tiene autor. ¿Sí? Es un blog. Los blogs también, desde un blog también podemos nosotros coger información. También se pueden necesitar los blogs. Vemos que sí tienen una fecha de publicación del blog, y también tiene un autor, Marc Pérez Olivares. ¿Sí? Entonces resulta más fácil citar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, aquí podemos definir la contaminación ambiental, ¿sí? Y también vamos a encontrar los tipos de contaminación ambiental, que puede ser contaminación atmosférica, hídrica, del suelo, acústica, lumínica, visual, térmica, ¿sí? Inclusive todos esos conceptos ustedes pueden ir escribiéndolos en la parte de su marco conceptual. Aquí no encontramos el concepto de contaminación ambiental, pero sí encontramos los tipos de contaminación, y entonces esta página nos puede servir para más adelante. Aquí hay otra, que es la contaminación ambiental, ¿sí? Hay una fundación que es dueña de este estudio. La fundación, la verdad, no vemos este autor de dicho estudio, no lo vemos. Vamos a buscar al último. Tampoco tenemos la fecha en que ha sido publicada esta investigación. No está. Entonces resulta más difícil
al momento de querer citar esto de aquí en las referencias bibliográficas, les vuelvo a insistir, se hace un poco más complejo al no tener el autor de esta investigación ni la fecha en la cual fue publicada. Vamos a buscar otro. Aquí está una. Esta sí parece que tiene autor y fecha, parece que la vimos aquí en el detalle de la búsqueda que hizo Google. Tenemos aquí que es un editorial, incluso viene la del ISSN cuando se hace una referencia de, de una publicación, a veces les pide el ISSN. Está la fecha que es en el 2015, ¿sí? Junio del 2015, y me imagino que también está el autor, Máster María Carolina Domínguez. Ya, y podemos ver, de aquí podemos sacar la información, ¿no? Sí, de esta parte de aquí. Entonces, contaminación ambiental, inclusive podemos escribir lo que está allí parafraseando. Parafraseando quiere decir utilizando frases distintas de la que dice el autor en su investigación o en su publicación. Entonces ustedes pueden utilizar frases distintas, pero también necesitan referenciar aquello para que no exista un posible plagio de información al momento de presentar el proyecto, ¿no es verdad? Entonces, vamos a coger de estos dos párrafos, vamos a sacar un pequeño concepto de lo que es la contaminación ambiental. Estamos viendo, ya, es uno de los procesos cíclicos, la verdad, que afecta al entorno del planeta y que perjudica a todos los seres vivos por igual, la verdad. Este tipo de contaminación involucra a todos los ambientes, es decir, el agua, el suelo, el aire y por ende somos considerados los seres vivos emisores y receptores de todo contaminante. ¿Sí? Entonces allí hemos cogido una parte, desde por aquí hemos venido cogiendo partes para poder poner el concepto de lo que es contaminación ambiental, y le vamos a dar crédito a quien ha escrito aquello, escribiendo obviamente el apellido, entre paréntesis, Domínguez, y la inicial de su primer nombre junto con el año de publicación, que en este caso ha sido 2015, y finalizamos con un punto, ¿verdad? De esta manera nosotros podemos hacer una referencia de un concepto que hemos sacado de una página de
internet, de un estudio que hemos sacado de esta página de internet, y lo ponemos de esta manera, ¿no? Domínguez M, que es la autora, y el año de publicación, y el punto siempre va al final del párrafo, ¿no? Luego ustedes pueden seguir ya con palabras propias expresando que los tipos de contaminación ambiental son diferentes y pueden estar clasificados como. Entonces allí nosotros nos vamos a la otra página que encontramos hace un momento y que también nos dio bastante información, y encontramos que eran contaminantes como la contaminación atmosférica, tenemos también la contaminación hídrica, ¿verdad? También teníamos la contaminación del suelo, teníamos también la contaminación acústica, la contaminación lumínica, la contaminación visual, y por último la contaminación térmica. ¿Es verdad? Y asimismo procedemos a hablar pues, de cada uno de ellos. Ponemos como un subtítulo, ponemos contaminación atmosférica. Punto. Y empezamos a hablar de lo que es la contaminación atmosférica. La encontramos aquí en esta parte, en esta página, y empezamos a, si queremos, si es que deseamos, podemos sacar, copiar textualmente lo que dice la autora en esta investigación, o podemos nosotros ir parafraseando aquí y ir rellenando en nuestro proyecto todo lo que es el marco conceptual. Marco conceptual, los conceptos que intervienen en nuestro estudio. En el marco conceptual van los conceptos que van a intervenir dentro de nuestro estudio.